El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el capítulo 9 de Romanos. Nos ha parecido muy interesante cada una de estas reflexiones. A mí personalmente me ha parecido que son muy creativas, que nos permiten conocer mucho del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que se va entrelazando la palabra profética dada en el Antiguo Testamento con la doctrina del Nuevo Testamento que pretende el apóstol Pablo establecer esas bases doctrinales para los judíos en Roma y para la iglesia de hoy. Entonces nos corresponde ahora llegar al versículo 14. Estamos avanzando. Entonces, ¿qué podremos decir en cuanto a esto? ¿Que Dios es injusto? Recuerde que está en el contexto de por qué escogió a Jacob y aborreció u odió a Esaú. ¿Por qué Dios escogió al segundo y no al primero? O sea, al mayor y no al menor. Entonces, ¿qué podremos decir en cuanto a esto? ¿Que Dios es injusto? Claro que no. Dios dijo a Moisés: tendré compasión y piedad de quien yo quiera. Así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o trate de hacer. En la Escritura, Dios dice al faraón: te hice rey para demostrar mi poder en tu vida y para darme a conocer en toda la tierra. Entonces Dios tiene compasión de quien Él quiera tenerla y también es duro con quien Él quiera hacerlo. Así que si alguno me pregunta si Dios nos obliga a hacer lo que Él quiere, ¿por qué Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas, dice esta versión. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. Y viene una figura ahora muy importante, ¿no? Entender todo esto, porque a veces las personas están culpando a Dios de muchas cosas. Generalmente, gran parte de la gente agnóstica, atea o la gente resentida con Dios, ellos culpan a Dios de toda la miseria, de la violencia, de la muerte, de las violaciones, de la desnutrición, de las guerras, de todo culpan a Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Pero ahora viene a dar un ejemplo aquí muy interesante en el versículo 20. Dice: la olla de barro no le puede decir al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros realmente, ¿qué le podemos reclamar a Dios? ¿Qué le podríamos aconsejar a Dios? ¿Qué le podríamos decir que hiciera mejor que nosotros? Nosotros los seres humanos somos egoístas. Nosotros los seres humanos queremos lo mejor para nosotros. Como dijera alguien por ahí, a nosotros los seres humanos nos encanta la ley del embudo, la parte ancha para nosotros y la estrecha para los demás. ¿Qué podríamos nosotros sugerirle o reclamarle a Dios y declararlo injusto? Y declarar por qué hace esto, por qué aquello, por qué escoge a este y por qué a este otro no, por qué bendice a este y por qué a este otro no. Y lo que nos está dando a entender es que nos regresa a que volvamos al paraíso y recordemos de qué fue hecho el hombre. Y el hombre fue hecho del barro. Así que la mejor figura para entender a Dios es que Dios es un alfarero y Dios hace la figura que Él quiere. Él forma a la persona, la hace. Si Dios quiso que usted fuera mujer, usted es una mujer porque Dios quiso. Si Dios quiso que usted fuera un hombre, entonces usted es un hombre porque Dios quiso. Pero si usted no quiere ser lo que Dios quiso que usted fuera, sino usted quiere ser lo que usted quiere ser, ese es un problema suyo y no un problema de Dios. Ese es un problema suyo. Esa es su manera de pensar y la forma como protesta contra Dios, porque no está de acuerdo con las determinaciones de Dios. Lo mismo que pensar entonces por qué nació en la casa donde nació, por qué tiene los padres que tiene. Nosotros no escogimos los padres. Nosotros no escogimos los padres. Esa es la razón por la cual cuando yo tengo que hablar con parejas que están en conflictos, que están separados y que hay que tratar de organizar una conciliación con ellos, yo los llevo a pensar que el problema es entre ellos dos como adultos, que una vez que supuestamente estuvieron muy enamorados y se quisieron, entonces engendraron ese hijo o esa hija o esos hijos. Y que por ende el problema que tienen ahora, porque ya ese amor se cambió en odio, en resentimiento o en venganza,
cobrar venganza, entonces los afectados son los hijos, ¿cierto? Porque ahora los hijos no les pidieron traerlos a esa relación. Los hijos llegaron como consecuencia de la relación. Y como consecuencia de la relación, entonces ahora ellos van a sufrir por la decisión de sus padres. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pueden hacer los hijos por cambiar las cosas? ¿Qué pueden hacer los hijos para cambiar el corazón de los padres? ¿Qué podrían hacer? ¿Y qué sería lo mejor para los hijos? ¿Que papá busque otra pareja? ¿Que mamá busque otra pareja? No. Lo mejor para los hijos es que papá y mamá se reconcilien, se perdonen, que papá y mamá se den una nueva oportunidad, que papá y mamá puedan vivir en la comunión y en la intimidad que tuvieron cuando los engendraron a ellos, para que ellos en lo sucesivo no sufran en la vida, porque llegan terceras personas a interferir en la crianza de ellos. Llegan terceras personas ahí que no son sus padres legítimos y entonces podrían eventualmente tratarlos muy bien o maltratarlos. Y la pérdida grande sería para esos niños, para esos hijos. El alfarero aquí, que es Dios, nos hace a nosotros, nos forma, nos da la figura, lo que quiere que seamos y nos coloca en el mundo. Pero ya el uso de la vasija la va a tener, lo va a colocar quien adquiera la vasija. ¿Qué uso le va a dar usted a la vasija? ¿Qué uso le está dando a su cuerpo, a su mente, a sus pensamientos? ¿Qué uso le está dando a sus sentimientos? ¿De qué manera está usando o abusando de su género? ¿De qué manera está pensando usted en la vida? Entonces, obviamente que si la persona no escucha la palabra de Dios, no escucha la palabra de Dios, no entiende los principios y los valores cristianos, no entiende los valores morales, pues la persona va a hacer mal uso de la vasija, que es su cuerpo, que incluye todo, absolutamente todo, porque ahí está la vasija hecha por la mano de Dios. Dios como alfarero determinó que fuera esa vasija, o una olla, o una jarra, o un balde, hablando en un lenguaje figurado, obviamente, usando el lenguaje del alfarero. Pero Dios determinó hacerte. ¿Qué vas a hacer ahora como vasija? ¿Vas a hacer una vasija útil para Dios? ¿O vas a hacer una vasija útil solo para tus apetitos, para tus pensamientos, para tus ideas, o para las filosofías de los hombres, o solo para los pensamientos humanistas, y no va a dar lugar a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, a los proverbios de Dios, a los salmos de Dios, a la doctrina de la palabra de Dios? Es esto lo que hay que reflexionar, es esto lo que hay que hablar. Y creo que esto es bastante pedagógico y que valdría la pena que los padres, hoy en un tiempo donde sobran los relojes, pero falta mucho tiempo, porque todo el mundo tiene reloj pero no tiene tiempo, y todos tienen, ¿no? Y ahora ya no se necesita ni siquiera reloj, porque solamente con mirar la pantalla del celular, él te está indicando la hora. Cuando todo el mundo tiene posibilidades de ver qué tiempo le queda del día, cuánto tiempo le queda para llegar a la cita que tiene programada, hoy necesitamos sacar tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre los conflictos que tenemos, por el problema de identidad de esa vasija que Dios ha colocado aquí en el mundo. Y esa vasija eres tú, y esa vasija soy yo, y Él como alfarero nos ha colocado para que seamos útiles y hagamos la labor y el trabajo para el cual hemos sido encomendados. Tiempo para orar. Señor, gracias por esta palabra en el día de hoy. Yo te ruego que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona que la necesita, que la pueda digerir, la pueda hacer vida, pueda reflexionarse sobre ella, pero que también tenga la capacidad de transmitirla en su familia, en su hogar, en su círculo de amigos, puedan tener en cuenta esta palabra que pueda ayudar a sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.